20. Una nueva marca. Por ti y por mí. Sommer ignoró mi mensaje. Supongo, me hizo ver que lo ignoraba, aunque ya por entonces estaba seguro de que algo había tenido que afectarle. Pasamos un par de días sin hablar, y después retomamos la rutina de hacer bromas sobre cucaracha, ponernos un poco al día sobre temas intrascendentes y planear el regreso a Virginia Beach. El 4 de enero volví a la ciudad y decidí quitarme la ansiedad que me provocaba saber que vería a Sommer solo unas horas después, metiéndome en el centro deportivo a quemar energía y, ya de paso, el exceso de calorías que habría tenido consigo las vacaciones. Llevaba un par de horas alternando la elíptica con el saco de boxeo cuando Sommer me sorprendió con su visita. Nos saludamos con una sonrisa y un beso tímido en la mejilla. Le pedí que me esperara para ir a dar un paseo juntos y, mientras me duchaba, no pude evitar pensar en cuánto me recordaba ese encuentro, aquel que habíamos tenido 3 años atrás. También al regresar de las vacaciones de Navidad, también en ese mismo gimnasio. Echamos a caminar por el campus sin rumbo fijo. No teníamos demasiadas cosas que contarnos, ya que prácticamente habíamos hablado cada día y todo apuntaba a que ese espacio que manteníamos y que reducía nuestras interacciones a la cita de los viernes se estaba diluyendo en favor de una relación más natural, en la que nos veríamos cuando nos apeteciera. O eso era lo que yo quería pensar. Sommer me contó con detalle cómo había sido la primera cena de Navidad con su padre, la prueba de fuego para introducirse poco a poco en su vida familiar, con su nueva mujer, de la que solo tenía palabras positivas, y con los 2 niños, a los que aún le costaba considerar como hermanos. También me contó las novedades de su madre y su abuela, y que la nueva pareja de su padre, Phil, estaba tan integrado en casa de ella que seguía sorprendiéndose cada vez que los veía. Es como si hubiera conseguido cerrar todos los capítulos, ¿sabes? Me dijo, de repente, rompiendo el silencio, en el que llevamos un buen rato caminando por las explanadas casi desiertas del campus. La mayoría de los estudiantes apuraban los últimos días de vacaciones en sus casas, y el intenso frío de aquella tarde tampoco invitaba demasiado a permanecer fuera de la calidez de las habitaciones. ¿Qué quieres decir? Cuando entré en la facultad, lo único que me importaba era ser libre. Estaba tan obsesionada con ese objetivo que no me planteé que habría más cosas a mi alrededor que no funcionarían. Pero todo ha ido encajando. Mi madre al fin se ha librado e incluso es feliz en pareja. La relación con mi padre está bien. He hecho unos amigos fantásticos aquí y, sobre todo, tengo a Lily. Me he olvidado de felicitarle el año. La interrumpí al reparar en Lily y que hacía un par de semanas que no hablaba con ella. Va a matarme, ¿no? Probablemente. Intercederé en tu favor. ¿Seguís muy unidas? Sí, aunque eso tú ya lo sabes, que Lily tiene muchas virtudes, pero la discreción nunca ha sido una de ellas. Nos reímos porque era cierto. Llevamos todo este tiempo planeando vernos en persona, irnos de viaje juntas o algo, pero aún no hemos tenido oportunidad. ¿Sabes algo de Natalie y Marcia? Era un tema peliagudo, y ni Sommer ni yo habíamos querido tocarlo en los meses que llevábamos viéndonos. Más que por algún detalle sin importancia que habíamos mencionado sin profundizar. Hablé con Natalie un día, el año pasado. ¿En serio? Vaya, pues va a hacer que Lily sí se calla cosas.
Me sonrió y yo apreté su mano. Habíamos entrelazado nuestros dedos como por instinto unos minutos antes, y el gesto me había parecido tan natural que ni me lo planteé. En una de mis videoconferencias con Lily, Natalie estaba ahí, en casa de sus padres. Tuvo curiosidad por ver mi cara, charlamos unos minutos. ¿Y qué tal? Bueno, un poco lo que me esperaba, muy a la defensiva, algo arisca. Entiendo que Lily lo pase mal con su actitud. Es complicado. Todo lo relacionado con ello lo es. Sí. ¿Y Marcia? Bien, bastante bien, dadas las circunstancias. Está en libertad condicional desde hace meses, trabajando en un local de comida rápida y por el momento sin meterse en líos. Bien. Sí. Aquel tema se nos atascaba en la garganta. Probablemente siempre lo haría. Pero llegados a aquel punto, creo que los dos habíamos conseguido superarlo de cierto modo. Todo lo que algo así se podía superar, claro. Habíamos aprendido a convivir con ello, a no dejar que nos definiera ni marcara todas las decisiones que tomáramos en nuestras vidas. ¿Y yo? Dejé que se me escapara en voz alta el pensamiento que me rondaba desde hacía ya casi una hora. ¿Tú qué? ¿Soy yo también uno de esos capítulos que quieres cerrar? Lancé la pregunta a bocajarro, sin anestesia. Yo sentía que nuestras vidas se unían cada vez más, pero también sabía que algo impedía que Summer diera el paso. No sabía lo que era, y sospechaba que ella tampoco. Y su respuesta, lejos de aclararme nada, consiguió llenarme de incertidumbre, pero también de esperanza. No, tú eres uno de los que quiero abrir. Las semanas de invierno transcurrieron con calma. El frío nos tenía todos medio desquiciados en el campus, y solo Cucaracha permanecía ajeno a él, acurrucado bajo el radiador eléctrico de mi habitación y sembrando el mal por toda la casa, en los escasos tiempos que pasaba solo. Summer y yo nos veíamos casi a diario, aunque la distancia entre nosotros seguía ahí. Todos nuestros conocidos creían que éramos pareja, pero todavía había un muro que tenía que caer, y tenía que ser ella quien lo derribase. El 25 de febrero llegó, y con él, esa fecha que llevaba ya casi 6 años marcada a fuego en mi calendario. Le pedí a Summer que me acompañara a tatuarme, con la certeza de que no se negaría, pero también algo de miedo de que no quisiera. Así vivía entonces, con una especie de incertidumbre permanente, con miedo a sobrepasarme de aquel espacio que siempre me pedía, que ella fuera la primera en saltarse sus propias normas. Dijo que sí, y le tuve a mi lado, acariciando mi pelo, mientras aquella sexta línea negra quedaba para siempre marcada en mi brazo, y yo volví a sentir que había ganado esa batalla, la más difícil, porque con el paso del tiempo y muchas reflexiones antes de dormir, había llegado a la conclusión de que vencer la tentación de volver a drogarme, sobre todo con lo que habían sido mis 2 años lejos de Regent, era lo más duro que había tenido que hacer en mi vida, y también lo que más orgulloso me hacía sentir. ¿Te apetece que hagamos algo?, le pregunté, rogando en mi interior para que le apeteciera, porque esa fecha siempre me provocaba un subidón de adrenalina que me dejaba una sensación extraña y algo hiperactiva en el cuerpo. Y también porque había llegado el momento de contarle lo único para lo que no había tenido el valor en sus últimos meses, por miedo a hacerla sufrir, a que dejara de confiar en mí, aunque yo supiera que no había motivo para ello.
claro. ¿Alguna sugerencia? ¿Cogemos algo para comer y pasamos la tarde en mi casa escuchando música? Asentí frenéticamente mientras sonreía como un tarado. Ese plan se parecía bastante a la perfección y era una prueba más de que nos estábamos acercando. Pasamos toda la tarde tirados en el sofá, alternando su música con la mía, descalzos, con los pies sobre la mesa de centro de madera, bebiendo té helado y limonada y contándonos lo poco que nos quedaba por saber el uno del otro. Le hablé de mi segunda rehabilitación, de cómo había sido una especie de continuidad de la primera, a pesar de que no había llegado a recaer. Le hablé de aquella noche horrible en la que había llegado a darle un par de sorbos a la bebida y de cómo salí huyendo porque me daba pánico volver al pozo. A ella se le escaparon un par de veces las lágrimas y yo luché para que no me ocurriera lo mismo. La atmósfera entre nosotros había cambiado. No podía decir con palabras en qué lo notaba, porque era justo eso lo que hacía, notarlo. No lo sentía en sus palabras, sino en la forma de decirlas, ni en cómo me miraba, sino en la manera en que le brillaban los ojos al apartarlos de mí, ni en su forma de tocarme, sino en cómo cerraba las palmas de las manos después de hacerlo, porque estaba seguro de que le hormigueaban, como me ocurría a mí con la piel en cuando dejaba de sentir su tacto. Volvíamos a ser nosotros. Un nosotros inmenso en el que solo faltaba un último paso que ninguno de los dos nos atrevíamos a dar. Me encanta verlas, me dijo, acariciando con las yemas de sus dedos la piel de mi antebrazo, que aún estaba sensible y algo hinchada por el último tatuaje. Y a mí, verlas y que tú las veas, que sepas que lo conseguí. Aunque empiezas a parecer uno de esos cuadernos rayados que usábamos en el colegio cuando éramos pequeños. Bromeó. Sí. Un cuaderno demasiado rayado, por momentos. Le respondí, dejando que mis dedos se posaran sobre las cicatrices que aquellos cortes que representaban uno de los momentos de mi pasado de los que más me arrepentía. Yo ya no las escondo, me susurró. ¿No? No. ¿Por qué? Porque tenías razón, Logan. No quiero olvidar por lo que pasé, gracias a esos recuerdos horribles. Ahora disfruto de todo el doble que una persona que no haya sufrido nada parecido en su vida. Son mi brújula, lo que hace que no me pierda en disgustos tontos, porque sé lo que es realmente importante en mi vida. La abracé y ella me dejó hacerlo. Me explicó que, cuando decidió tatuarse, supo que sus cicatrices estarían más expuestas, porque cada persona que viera su tatuaje vería también las marcas de aquellos cortes, y que, en el fondo, lo hizo un poco como desafío hacia sí misma y hacia los demás, que miraran y que ella no tenía nada que avergonzarse, que demostraba más fortaleza de espíritu, un pasado horrible superado, que una vida entera sin sobresaltos. Después de aquella tarde, empecé a pasar cada vez más tiempo en aquel piso que había sido mi hogar. Cuando utilizábamos el coche de Sommer para desplazarnos, cogíamos a Cucaracha y lo llevábamos también ahí. Pronto decidió que su sitio favorito era la parte superior de los muebles de la cocina, aquel hueco en el que años atrás yo guardaba mi tabaco para emergencias y que, gracias a él, descubrimos que era el lugar más cálido de la casa, porque era por donde pasaban los tubos de la calefacción de todo el edificio. Se quedaba allí, quieto, durante horas, observándonos con aquellos enormes ojos entre verdes y amarillos, casi como preguntándose por qué coño seguíamos jugando a mantener las distancias cuando no
no había espacio real entre nosotros que nos separara. Tengo que irme, le dije, una de aquellas tardes cuando la primavera ya empezaba a dejarse ver en Virginia Beach. No quería hacerlo, pero había ido a visitarla en mi moto por sorpresa y no podía dejar a Cucaracha más tiempo al cuidado de mis compañeros de piso. Las horas se nos habían pasado sin darnos cuenta, abrazados en el sofá con un par de películas antiguas de fondo. ¿Tan pronto?, protestó ella, e hizo un mohín que me obligó a apretar la vista para no besarla en aquel preciso instante. Son casi las 9. Brandy me va a matar. Debe llevar horas estornudando por culpa del gato. Vale. Me fui sin despedirme de la forma demasiado cálida, porque había días en que me sentía enfadado por su distancia. Yo le había entregado mi corazón en una bandeja la noche de fin de año. Le había dicho por escrito y sin paliativos que estaba enamorado de ella. La pelota llevaba más de 2 meses en tu tejado, pero ella no había querido moverla. Y yo la comprendía, pero también me enfadaba. Y así entraba en un bucle que en ocasiones, como aquella tarde, se me hacía demasiado complicado. Llegué a mi apartamento, me ocupé de Cucaracha, le pedí disculpas a Brandy y me dejé caer en la cama. Odiaba ponerme así de intenso, pero no había otra palabra para describir la paradoja que era echar de menos a alguien con quien pasas la mayoría de tu tiempo. Y eso era lo que me ocurría a mí con Summer, que me sentía un egoísta de mierda por la amistad que ya no era suficiente, que la echaba de menos hasta cuando la abrazaba, más que cuando no la abrazaba. Escuché el timbre de la puerta, pero no me molesté en moverme de la postura en la que llevaba ya un par de horas. Brandy y Dylan recibían visitas todo el santo día, así que me limité a intentar distraer a Cucaracha, que arañaba la puerta de mi cuarto porque sentía una necesidad imperiosa de saludar a toda persona que apareciera por el piso para, a continuación, dejarles claro que los ignoraría el resto de su vida. Sonaron 2 golpes en la madera que sobresaltaron al gato y me obligaron a levantarme en contra de mi voluntad. Cuando abrí, allí estaba Brandy, todavía lloroso y con el pañuelo de papel adosado a su nariz porque los epitelios de gato estaban ya por todo el rincón del apartamento. Hay alguien allá afuera que quiere verte, me dijo con una media sonrisa. ¿Eh? Summer. La vi casi como una aparición por encima del hombro de mi compañero. Bueno, yo os dejo. Se retiró con discreción a su habitación y yo abrí la puerta, aún sin articular palabra, para que Summer entrara en la mía. Nos quedamos los dos de pie, retándonos con la mirada, aunque yo ni siquiera sabía cuál era el duelo. ¿Qué estás haciendo aquí? No quise que la pregunta sonara borde, pero necesitaba romper aquel silencio maligno que me estaba consumiendo. Y más silencio, y mis entrañas retorciéndose, porque lo único que quería era gritarle que la quería y suplicarle que me dejara quererla, porque le había prometido que le dejaría espacio y era muy consciente de que ella se había ganado ese derecho durante los 2 últimos años que me dediqué a dejarla atrás. ¿Sí? Desde hace algún tiempo solo tengo 2 tipos de momentos en mi vida. Tardó en empezar a hablar, pero cuando lo hizo no le tembló la voz. No sé si había estado preparando el discurso en casa o era así de buena oradora en forma espontánea, pero lo cierto fue que dijo exactamente lo que yo quería oír. Cuando estoy contigo,
y cuando estoy deseando volver a estar contigo. No sé para qué estoy preparada aún, pero sí sé que no lo estoy para que te marches como lo has hecho hoy de mi casa. No me gusta meterme en la cama y pensar que vivo en tu piso, por más que tú insistas en que no te he usurpado nada. No me gusta que tu compañero necesite una sobredosis de antihistamínicos para sobrevivir la presencia de cucaracha aquí. Se agachó y tomó en brazos al gato. Le di un beso en la cabeza y él ronroneó feliz porque en aquel cuarto no era yo el único que estaba enamorado de Summer. No quiero estar separada de ti. ¿Qué propones? Le pregunté, porque ya había aprendido nuestras normas no eran las mismas que regían en otras parejas, y sabía que esa declaración arrolladora de Summer no significaba que volviéramos a ser novios, o besarnos, querernos, hacer el amor y vivir en el país de los arcoíris y los unicornios. Sería algo más complicado, más retorcido, más nuestro. Vente a vivir a mi casa. ¿A tu casa?, le pregunté, perplejo. Pese a su petición, no había dejado lugar a dudas. No, a casa, sin posesivos, sin ni tú, ni nada. A nuestra casa. ¿Estás segura? Quise comprobarlo, a pesar de que ya estaba distraído pensando de dónde podía sacar a aquellas horas unas cuantas cajas que llevarme a mis escasas posesiones. Como amigos. Claro, concedí, porque ahí estaba al fin el kit de la cuestión. Pero también porque yo sentía lo mismo que ella, que éramos más que amigos, que cualquier otra cosa, que siempre lo seríamos y que eso estaría bien. Ensamblamos la mayoría de mis cosas en las 2 maletas que me había traído de Baltimore medio año antes. Les dejé pagados un par de meses de alquiler a mis compañeros y les conté, ante sus caras estupefactas, que me iba a vivir con Summer. Nos despedimos con abrazos sinceros, porque había encontrado en aquellos 3 chicos a unos buenos amigos con los que sabía que podía contar, a pesar de que no nos había llegado demasiado tiempo. Dylan completó la despedida con un gesto obsceno que me hizo reír y tener ganas de darle un bofetón al mismo tiempo. Brandy me hizo jurar que volvería al menos un día a la semana para tomar algo con ellos, y Tom se deshizo en consejos de última hora para el cuidado de cucaracha. Fue el gato el que se llevó la despedida más cálida, y entre risas y unos nervios que ambos éramos incapaces de disimular, emprendí la mudanza hasta el estudio en Virginia Beach, hacia un nuevo comienzo, hacia lo que soñaba que sería mi vida a partir de entonces.